vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, capítulo 2, los versículos 22 hasta el 36. Es la segunda parte del discurso que habíamos comenzado a ver la semana pasada. Así que en este momento entonces vamos a leer este pasaje, lo vamos a leer de manera alternativa. Comenzamos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a hacer una oración juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por llamarnos a tu presencia en este día para bendecirnos a través de ella. Señor, que en este momento tu Espíritu Santo trabaje profundamente en nosotros y nos hagas entender esta palabra que es para vida eterna. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave que justamente fue el último de este pasaje, el versículo 36. Leamos a una voz. Ya, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús, Señor y Cristo. Como venimos viendo en las últimas semanas, el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Con la llegada de esta unción, vino un estruendo como de viento recio, que atrajo la atención de muchos que se acercaron hasta el lugar. Pero esta multitud de curiosos se quedó atónita al oír a los discípulos hablar las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Aún así, hubo algunos que los acusaron de estar borrachos. Entonces, Pedro se puso de pie y dio su primer discurso en público. Alzó su voz y explicó lo que estaba sucediendo con una poderosa predicación. Dios estaba cumpliendo su promesa, dada por el profeta Joel, aquella promesa de derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Los hijos y las hijas profetizarían, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Habiendo explicado esto, Pedro continuó con sus palabras, pero ahora se enfocó a describir la obra que Dios realizó por medio de Jesús y cómo el pueblo de Israel lo había rechazado. A través de esta exposición, el Espíritu Santo entró en acción. Pero esta vez este Espíritu Santo entró en acción abriendo los ojos, los oídos y los corazones de los oyentes. El Espíritu Santo no buscaba castigar a los que dieron muerte al Hijo de Dios, sino invitarlos al arrepentimiento y a la salvación. Y a esto mismo nos está invitando el día de hoy. El Espíritu Santo viene a nosotros para invitarnos al arrepentimiento y a la salvación. El Espíritu Santo no vino a condenarlos,
sino a anunciarles la gloriosa resurrección de Jesús y llevarlos a la vida eterna. El Espíritu Santo hoy viene no a condenarte, sino a exponer la gloriosa resurrección de Jesús y llamarte y llevarte a la vida eterna. Nadie puede ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin conocer a Jesús y saber lo que Él hizo por nosotros. No podés ser salvo si no conoces a Jesús y lo que Él hizo por tu vida. Que en este día el Espíritu Santo abra también nuestros ojos, oídos y corazones ante su palabra. Que seamos conmovidos y comprendamos la obra que el Padre Celestial ha efectuado por su incontenible, por su profundo amor hacia nosotros. Dios ha enviado a su Hijo para rescatarnos. Dios ha enviado a su Hijo para rescatarte. Que todos en este lugar podamos reconocer esto y reflejemos con nuestra vida la victoria de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Cristo. Amén. Después de una apasionada introducción, Pedro prosiguió su discurso diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hasta el momento, la multitud había centrado su mirada en los discípulos. Aunque ellos contaban las grandes proezas de Dios, la gente no podía salir de su asombro por oírlos hablar en diferentes idiomas. Así que Pedro procuró desviar la atención de las personas hacia lo más importante. Primero les habló del cumplimiento de la profecía, de las promesas de Dios al enviar su Espíritu Santo. Luego les hizo ver que esto era necesario y que era consecuencia de la exaltación del Hijo de Dios, al que ellos no solo habían ignorado, sino que también le habían dado muerte. De este modo, Pedro habló de la obra redentora que Dios planeó por su amor hacia la humanidad. Él nos presenta al Padre Celestial como autor y protagonista de nuestra salvación, que obró por medio de su Hijo Jesús. Aquel Jesús Nazareno, al que todos conocían, había vivido en este mundo revelando la gloria de Dios con sus hechos. A través de él, Dios había realizado maravillas, prodigios y señales, como dice la palabra, dando a conocer su verdadera identidad. Porque la mayoría de la gente no había visto en Jesús más que su carácter humano. Aún así, él era mucho más que solo un hombre. Isaías había profetizado varios siglos antes: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Las maravillas, prodigios y señales que Jesús realizaba daban testimonio de que Él era Dios mismo. Él era Dios mismo entre los hombres. Sus milagros legitimaban su carácter divino y proclamaban su incontenible deseo de salvarnos. Ante la incredulidad de los judíos, Jesús les dijo: las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También le declaró a sus discípulos: crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos, crean por las obras que me han visto hacer. Las obras que Jesús realizaba daban amplio testimonio de que Él era efectivamente el Hijo de Dios. Pero si bien Jesús era el Mesías prometido, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el Salvador esperado, Pedro les dijo a sus oyentes que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
Lejos de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, los hebreos lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero no solo fueron indiferentes a él, sino que también lo apresaron y mataron, habiéndolo expuesto al horror de la cruz. Aquellos por quienes lo había abandonado todo, a quienes había servido con toda humildad, en quienes había depositado todo su amor, lo despreciaron y crucificaron como si fuese el más abominable criminal. Lo descartaron como el más vil delincuente. Ante la consulta de Pilato, que les preguntó, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué contestaron? Gritaron. ¿Qué gritaron? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Se olvidaron de todo. Se olvidaron cuánto los había amado y todo lo que había hecho por ellos, cerrando sus ojos deliberadamente para no reconocer que Jesús era el amado Hijo de Dios. Y esa actitud, la actitud de esas personas, no se escandaliza, no se enoja, no se indigna. Cuando pensás que Jesús fue muerto de esta manera, ¿no te sentís así? ¿Pero qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de ellos? ¿Acaso nos habríamos opuesto a la multitud? ¿Te hubieras levantado y hubieras dicho, no lo maten a él, mátenme a mí? ¿Acaso podríamos considerarnos mejores? ¿Podrías considerarte mejor que aquellos? ¿Te podrías considerar distinto a aquella gente? ¿Será que Jesús murió? ¿Será que Jesús murió como consecuencia de la ingratitud y crueldad solo de aquellos hombres? Isaías nos responde, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Todos nosotros tuvimos parte responsable en la cruz de Jesús. Sí, vos también. Todos nosotros tuvimos parte y fuimos responsables en la cruz de Jesús. Todos nosotros, a causa de nuestro pecado, fuimos promotores de la muerte de Jesús. Porque si no fuéramos pecadores, no habría motivo alguno para tal desgarrador sacrificio. ¿Acaso podríamos considerarnos diferentes, mejores que aquellas personas que lo condenaron? Aún así, no fue la voluntad de ningún hombre la que determinó la muerte de Jesús. Como afirma Pedro, él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo sucedió conforme a lo planeado de antemano por el Padre Celestial. La muerte de Jesús era necesaria para el cumplimiento del plan de Dios. Así que la cruz, lejos de representar una acción destructiva, estaba inscrita dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad del Padre, para la consumación de nuestra salvación, para que vos pudieras ser salvo. Por eso Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Era la única manera que Jesús, siendo Dios mismo, sin pecado, tomara nuestro lugar en la muerte para librarnos de la condenación eterna. Puesto que Él no murió por sus propios pecados, porque no los tenía, sino que murió para pagar los nuestros. Pablo proclama que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, por tus pecados,
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero aunque entregar a su Hijo a la cruz fue la decisión más dolorosa que Dios tomó, la muerte no selló su desenlace final. La muerte no selló el desenlace final de Jesús. Pedro exclama que a Jesús Nazareno Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así como Dios había respaldado el ministerio de Jesús con maravillas, prodigios y señales, revelándolo, señalándolo como su Hijo prometido, así como Dios determinó su muerte, haciendo de él el Cordero inmolado para nuestra redención, del mismo modo, Dios lo resucitó, lo devolvió a la vida, lo levantó de entre los muertos, declarándolo como su glorioso Hijo amado y dándonos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Porque ni aun la muerte puede hacer frente, o resistir la obra de Dios. Por lo tanto, era imposible que el sepulcro pudiese retener a Jesús, el Hijo amado. Así que el Señor nuestro Dios, sueltos los dolores de la muerte, lo levantó nuevamente a la vida y se declaró como el gran triunfador y como nuestro Salvador, nuestro poderoso Salvador. Él nos dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. La salvación del Señor hoy está a nuestro alcance, solo por la fe en Jesús. La salvación está a tu alcance, solo si crees en Jesús. Solo por su gracia, solo por creer en Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Quien murió y resucitó conforme a la voluntad del Padre Celestial, para cargar nuestros pecados y hacernos libres de la condenación que merecíamos, para abrirnos las puertas de la herencia eterna que nos espera en los cielos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Crees esto? Pablo nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por la fe en Jesucristo tenemos salvación. Por la fe en Jesucristo tenemos certera entrada a la vida eterna. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Dios nos ha dado salvación y vida en Jesús, a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados. Y esta esperanza se apoya no solo en que Dios entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados, sino que también lo levantó de la muerte con poder. David testificó en uno de sus salmos, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. De esta forma, David expresó con confianza, una confianza absoluta en el Señor. La confianza en que Él no lo dejaría caer, en que su cuerpo descansaría en esperanza, en que no permanecería en la morada de los muertos, en el Hades, en que su cuerpo no sufriría corrupción, en que alcanzaría los caminos de la vida. En definitiva, David confiaba en que viviría para siempre por la resurrección que Dios le daría. Sin embargo, tal como lo explicó Pedro, era bien sabido que el rey David murió y no volvió a la vida. Fue sepultado y su tumba era conocida por todos los de aquella época. Por lo tanto, sus palabras bien pueden ser cuestionadas o puestas en duda, a menos que él hubiese estado pronunciando una profecía. En realidad, Pedro menciona que David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que en representación del Mesías, su futuro descendiente, David afirmó la certera resurrección del Hijo de Dios. Él habló de la resurrección del Cristo. Por eso Pedro declaró ante la multitud: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y entonces, ¿por qué dijo eso? Así, de esta manera, con toda contundencia, Pedro proclamó que Jesús era el Cristo prometido. Su resurrección lo testificaba. Jesús es el Cristo. El título Cristo significa ungido. Y eran los reyes, profetas y sacerdotes a quienes se ungía en el pasado. Jesús era el Cristo al que el pueblo de Israel esperaba. Y asimismo era el Cristo al que ellos mismos dieron muerte sobre una cruz. El ungido rey que los suyos no honraron. El ungido profeta al que no quisieron oír. El ungido sacerdote que inmolaron en sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. No obstante, si bien él no fue honrado ni oído, por más que fue crucificado y murió, Dios lo resucitó y ahora vive para siempre. Jesús es nuestro Cristo glorioso, el ungido rey, profeta y sacerdote del Dios Altísimo. En Él podemos tener una esperanza renovada, una esperanza viva. Y ahora sí, como David entonó en su salmo, podemos confesar que el Señor no nos dejará caer. Sentimos gozo al saber que nuestro cuerpo descansará en esperanza al enfrentar la muerte, porque no seremos abandonados en el Hades, en la morada de los muertos, sino que seremos conducidos a los caminos de la vida. Todo gracias a lo que el Padre Celestial ha realizado por medio de su Hijo Jesús. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, dijo Pablo. Amén. Así que como Jesús resucitó, quienes creemos en Él, tenemos la plena seguridad que también seremos resucitados en Él. Por la fe en Jesús viviremos para siempre. Hoy podemos proclamar como Pedro que Jesús es el Cristo, nuestro Cristo, que en Cristo Jesús tenemos salvación y esperanza de vida eterna en su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén. Habiendo presentado a Jesús como el Cristo prometido, Pedro continuó diciendo: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De esta manera, Pedro explicó que la resurrección de Jesús dio lugar al derramamiento del Espíritu Santo. La resurrección de Jesús dio lugar al derramamiento del Espíritu Santo. Tras padecer la muerte en nuestro lugar, Dios exaltó a Jesucristo al levantarlo del sepulcro.
Luego lo exaltó a través de su ascensión. Y lo exaltó al declararlo Señor, Señor de todo, dándole un trono a su diestra. Siendo declarado Señor en los cielos y recibiendo de su Padre el Espíritu Santo, Jesús lo derramó conforme a su promesa. Pablo proclamó que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. David también exclamó: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se refería David al hablar de su Señor? Se refería proféticamente a Jesús, su futuro descendiente, el Mesías prometido. El título Señor indica a uno que es dueño de alguna propiedad. Nosotros somos propiedad de Jesús, nuestro Señor. Le pertenecemos a Él porque nos compró a precio de sangre. En una de sus cartas, Pedro nos dice: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así que Jesús se ha vuelto nuestro Señor al redimirnos dando su vida en nuestro lugar. Que Jesús sea nuestro Señor implica que nosotros somos sus siervos y no sus señores, para obedecerle y no para indicarle a Él lo que debe hacer, ni la forma o los tiempos en los que debe proceder, para seguir su voluntad y no imponerle la nuestra, para no obligarlo a seguir nuestros propios deseos o caprichos, sino para seguir sus mandatos. Él está en el trono, Él está en el trono y no nosotros. Él es el Rey y no nosotros. Cuando entendemos esto, podemos llevar la vida más plena, segura y en paz. Podemos alcanzar auténtica felicidad cuando reconocemos que Jesús es nuestro amoroso Señor. Amén. Jesús vino para ser nuestro Salvador, el Cristo resucitado. Pero también vino para ser nuestro Señor, que nos ha comprado a precio de su sangre. Por eso Pedro finalmente proclama: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La cruz de Jesús no fue el resultado de un veredicto humano, no fue el resultado de un veredicto impuesto por los hombres. Fue la anticipada determinación del Padre Celestial, pensando de antemano en nuestra salvación. Y aunque eran hombres quienes lo clavaron a un madero en aquel Calvario, fue el Padre Celestial quien había designado la muerte de su amado Hijo, conforme a su plan redentor, porque tanto, de tal manera nos amó, tanto, de tal manera te amó. Jesús es nuestro Señor y Cristo. Amén. Exaltado a la diestra del Padre, derramó su Espíritu Santo por su iglesia, sobre su iglesia, para darnos vida y poder. Jesús resucitado es nuestro Cristo, en quien tenemos certera esperanza, porque así como Dios lo levantó de la muerte, nosotros también seremos resucitados conforme a sus promesas eternas. Pablo nos dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Jesús resucitado es nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, que nos compró con su preciosa sangre. Por tanto, Pablo también nos declara: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivamos entonces
dando testimonio de la obra que Jesús ha hecho por nosotros, dándole gloria en cuerpo y espíritu que le pertenecen, puesto que Él es nuestro Señor. Amén. Jesús es nuestro Señor y Cristo. Amén. Acerquémonos a Él para hallar su salvación. Recibamos de Él la unción del Espíritu Santo y vivamos como poderosos testigos de su resurrección, para que el mundo vea la obra que Dios ha hecho por su inmenso amor hacia nosotros, para que las multitudes crean y sean salvas en Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces tenés vida eterna. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos esta mañana por darnos esta palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a la vida eterna a través de la obra que Jesucristo hizo, a través de la obra que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesús. Porque tú lo enviaste a este mundo para ser nuestro Salvador, para entregar su vida en nuestro lugar, muriendo en esa cruz a causa de nuestros pecados. Porque ninguno de nosotros puede evitar la responsabilidad que tuvo delante de esa cruz. Todos somos pecadores y necesitamos la salvación que Cristo nos ofrece. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos la salvación que Jesús nos ofrece. En esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti, reconociéndonos como indignos, pero salvos por medio de la fe en Jesús. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has declarado como Señor y Cristo. Ayúdanos a vivir con la esperanza de la vida eterna que nos prometes y también a vivir mientras esperamos esa vida eterna en obediencia a nuestro Señor, porque para esto tú lo has establecido como Señor y nosotros propiedad de Él, para que vivamos conforme a su voluntad. Muchas gracias te damos por todo, pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra gloria, Cristo.